Sí, Y bueno, te comento, en esta ocasión la maestra Laura Romo no va a poder estar presente. Sin embargo, ahorita los vamos a estar llevando a cabo en cuanto a la tutoría número 2 del estándar 249, que es proporcionar servicios de consultoría general. Recuerda que todos los estándares, incluido este, obviamente, se dividen en elementos. ¿Para qué? Bueno, para que de esta forma sea un poquito más sencillo llevar la secuencia de los pasos para poder desempeñar una función de manera correcta, en este caso, la de desarrollar una consultoría. Para iniciar, vamos a seguir ahorita analizando. Por ahí me comentó la maestra que les había dejado de tarea el caso de Robin Hood. ¿Para qué? Bueno, hay en la consultoría ciertas herramientas o técnicas que nos ayudan para nosotros poder, en primer lugar, con base en el estándar 249, identificar el problema o situación planteada que tengamos, sea un caso lúdico, sea un caso real. Digo caso lúdico en caso de que sea para fines de evaluación, que es lo que se pretende. Entonces, por ahí, ¿tuviste oportunidad de analizar el caso? sí, Perfecto. Mira, entonces, ¿quieres compartir en pantalla tus respuestas para irlas analizando? sí, dame un segundito, nada más. Sí, está bien. Mm, ¿Ya puedo compartir? Sí. Sí, adelante. Tú me dices si ya se puede ver. Mm, ¿Sí? ¿Sí se ve? No. no, todavía no marca que empieces en pantalla. A ver, dame un segundito. Mm, Yo sí lo escogí. Dice, conceda acceso al explorador para grabar más la pantalla. No, no sé por qué me sale eso. Por ahí sí estás en la opción de compartir pantalla, la verde. Sí, Ok. sí, sí, está bien No, esa. ¿no te aparece tu documento? Ahí en una mini pantalla. No, Ok. me aparece uno que dice pantalla completa, pero no me da la opción de compartir. Luego me dice Windows, Chrome Tab, Ok. Select, Tap to No, Share. no te preocupes, Marcelo. Por ahí, luego ya ves que las computadoras nos juegan Sí, al revés. según yo sí estoy seleccionando, porque es en PowerPoint el documento que Ujú. llenamos y le estoy Sí. dando Share, Ok. pero no sé por qué no me lo... Sí, no te preocupes. Mira, entonces si gustas acá, voy a compartirlo. Ujú. Sí, incluso Este ahorita me es, dice compartir deshabilitado. ok, qué extraño. Sí. Pero bueno, no te preocupes, mira, igual aquí tenemos el formato, ya lo vamos Ajá. llenando juntos y después vamos haciendo la comparativa con uno ya resuelto. Recuerda, ¿cuál es el objetivo de estas herramientas? Nos van a ayudar con base en el estándar 249 a cumplir con el elemento, bueno, en parte cumplir con el elemento uno, que es identificar la situación actual de la empresa, el problema que está pasando. Entonces, tenemos dos herramientas en la consultoría. La primera es el análisis sobre la empresa, en este caso de Robinhood. Vamos a utilizar ese ejemplo. Tabla de identificación. Aquí en esa tabla de identificación nos ayuda a identificar síntomas, afectaciones y alcance. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que en ocasiones confundimos los síntomas con el problema como tal. En casos de salud decimos, es que mi problema es que tengo temperatura, pero Ujú. resulta que ese no es el problema, ese es un síntoma de un problema que es, no sé, una infección de garganta, ¿no? Entonces, igual pasa con las empresas. A veces tenemos rotación de personal, no sé, ventas bajas, etcétera.
pero quizás ese no es el problema como tal, solamente es un síntoma y el problema o la raíz es una mala capacitación, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de Robin Hood, ¿cuáles síntomas detectaste? Sí, mira, pues de hecho sí me fue un poquito complicado, o sea, como que sí estaba yo dudosa entre separar los síntomas y las afectaciones. Bueno, yo entiendo que la afectación como tal es el problema, ¿no? Sí, afectación, mira, por ejemplo, aquí nos menciona de en qué afecta, como su nombre lo indica, el síntoma es qué es lo que pasa derivado del problema. Afectaciones ya es como tal el efecto que tienen esos síntomas en la persona. Por ejemplo, volviendo al caso de la salud física, ¿no? El síntoma es la fiebre. ¿Cuál es una de sus afectaciones? Que te sientes desganado todo el día. ¿No? O que te empieza, otro síntoma que te empieza a doler la cabeza. ¿Cuál es tu afectación? Que no vas a rendir en el trabajo. Ujú. De esa manera los puedes distinguir. Ah, Síntomas okey. es como tal lo que te duele, lo que le duele a la empresa y Ujú. afectaciones de qué manera le afecta. Por ejemplo, un síntoma, lo que te mencionaba, ventas bajas. ¿Y cuál es la afectación? Que no tienen suficiente dinero para pagar a todos la nómina. Ujú. Okey, Entonces, ¿cuáles entonces, sí, serían los síntomas? en algunos creo que lo puse un poquito al revés. Bueno, como síntomas, por ejemplo, yo puse que era el crecimiento muy rápido de la población en descontento y unión al grupo de Robin Hood. Ok. Ujú. Ajá. ¿Tienes alguna otra? Luego, bueno, eso puse un síntoma. Después otro de los síntomas sería, pues, el hecho de que los viajeros evitaban ya el bosque de Sherwood. ¿Qué otro síntoma puse? Problemas de estrategia del grupo de Robin Hood para poder derrocar al alguacil. Ok. Mm, ¿Y qué más? También el incremento de los costos de manutención. Ok. Y eso fue principalmente lo que puse en síntomas. Ok. Bien. Ya ahorita los vamos a desglosar o corregir. ¿Afectaciones que pusiste, Marcela? En afectaciones puse indisciplina en el grupo de Robin Hood, personal mal entrenado, escasez de alimento, y baja en los ingresos del grupo, y ya, principalmente. Ok. Es- ¿Cuál me dijiste el último? Baja en los ingresos del grupo. Ok. Bien, entonces ahí ya tenemos síntomas, afectaciones. ¿Qué le pusiste en alcance? Bueno, en alcance, o sea, yo puse como, bueno, digamos que para mi conclusión, el problema raíz es la fuerte desigualdad económica, la injusticia e impunidad por parte del gobierno del alguacil de Nottingham, que ha Ok, llevado a un crecimiento rápido y desmedido del grupo de Robin Hood, el cual busca evitar esta situación, buscando el derrocamiento del alguacil y del príncipe Juan, em, y la recolocación del rey Ricardo. ok, bien. Pero si notaste ahí ya me dijiste como el problema, ¿no? Vamos a irlo a desglosar por partes precisamente porque estas herramientas nos ayudan a generar todo ese problema que lo desarrollaste bien. Alcance, Marcela, cuando tú veas la palabra alcance bajo este estándar, se refiere a todas las áreas que va a afectar o que está afectando el problema y que va a afectar tu propuesta de solución. Por Okey. ejemplo, el alcance va a ser el área administrativa, el área de gestión del talento humano, el área de etcétera. En este Ah, caso, si recuerdas, había como un organigrama sí. que era Robin Hood obviamente a la cabeza, ya después se iban desglosando
de costos, víveres, etcétera. Ajá. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el alcance? Sí, nada más, perdón, dame un segundititito. No me. Sí, 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 adelante. Ya, perdón, ya estoy aquí. No te preocupes, Marcela. Ay, discúlpame, no sé si me podrías repetir el último enunciado. Me decía, bueno, entendí lo del alcance, que son las diferentes, bueno, el impacto en las diferentes áreas. Exactamente, así es. Y Entonces, sí, me en acuerdo este del caso, organigrama, de hecho aquí lo tengo anotado en ok. otro lado. ¿No? Entonces, el alcance, uy, pues es que según yo tendrían alcance de lo que comentan en el documento, Ujú, pues básicamente tienen alcance en las 5 áreas, desde el liderazgo de ok, Robin Hood, ujú, principalmente porque está teniendo problemas para definir qué estrategia seguir con su grupo. ok, Después también tiene afectación en el área de información y vigilancia de Scarlett, porque se menciona que están teniendo problemas para poderle seguir los pasos y adelantarse a las acciones que está tomando el alguacil. De ok, hecho, se menciona que se está fortaleciendo la organización del alguacil, se está volviendo más fuerte. También hay un alcance en el área del pequeño Juan, porque él se encarga de la disciplina y con el crecimiento pues hay mucha indisciplina en el grupo y no los está pudiendo tener bien entrenados para el ataque. ujú, Con también en el área de finanzas que lleva Scarlock, porque bueno, están reduciendo la cantidad de viajeros que pasan, entonces pues te están teniendo menos botín, entonces tienen menos ingreso y adicional con el crecimiento, pues no les está alcanzando el dinero para mantener a todo mundo. ok, Y en el área de Munch, que se encarga del abastecimiento, pues por la falta de recursos, el mismo también se menciona que el bosque se está quedando corto de recursos naturales, para poder suministrar alimento para toda la población. ok, muy bien desglosado, Marcela, felicidades. Y efectivamente tiene alcance en todas las áreas. Igual, mira, vamos a ir comparándolo antes de pasar a la siguiente herramienta que nos da Ok. para ver las respuestas de este recuadro. Ahí me queda un poquito de duda porque precisamente sí vi y creo que es muy claro bueno, el esquema que ponen en uno de los videos, Ujú, en la alineación y en el manual del participante, sí viene como muy claro un esquemita donde viene el alcance y vienen los alcances como para cada una de las áreas, como hicimos ahorita. La verdad, lo que no pensé es que lo tenía que estructurar de esa manera en este documento, pero si es así, me queda muy claro. ok, sí, no te preocupes. De hecho, como tal, en el estándar, en los productos que vas a entregar para fines de evaluación, no te piden estos recuadros. Ok, Estas tablas o estas herramientas son solamente una ayuda que tú tienes para que puedas identificar el problema que vas a plantear. De ok, hecho, ya más adelante, al finalizar la sesión, les voy a estar dando algunas recomendaciones, precisamente si usan un caso lúdico o un caso real. ok. Ujú. Bien, entonces, mira, te voy a compartir en pantalla. Ajá, Mm, a ver, permíteme. Bien, aquí tenemos tus respuestas con las que ya vienen con base ujú, en el ujú, caso. ¿Cuáles son los síntomas que detectaste? Un crecimiento de población, ¿ok? Evitar, bueno, la evitación del bosque, problemas de estrategias e incremento de los costos de manutención. ok, Ahora, nos vamos aquí a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Una comunicación deficiente, la mala organización interna,
que esto viene muy de la mano con lo que tú pusiste de problemas de estrategia y también incremento de los costos, Ujú, descontrol en las actividades del grupo, la ujú, escasez de alimento, indisciplina y desorganización. Por ahí sí entiendo esa confusión entre síntomas y afectaciones, ujú, a veces es muy delgada la línea, tú lo pusiste en afectaciones, sin ujú. embargo, a final de cuentas va a estar dentro del problema sí o sí. Okey, ¿Cuáles son las afectaciones? Bueno, derivado de estos síntomas, hay una pérdida de la identidad e ideología de la organización, porque ya de tan numeroso que es, está perdiendo como esa misión que tenían. ujú, Rebeldía por parte de los integrantes del grupo, derivado de lo anterior. Lo que tú mencionaste, la ujú, escasez de alimento, efectivamente, no alcanzan los recursos del bosque para abastecer y sostenerse. Incumplimiento de objetivos de las áreas y de la banda, pérdida de autoridad por parte del líder y los encargados de control. Ujú. okey, Entonces, recuerda, síntomas, lo que está pasando, afectaciones, eso que me duele, cómo me afecta como tal, en este caso en la empresa. Y el okey, alcance, efectivamente, todas las áreas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todos estos problemas, todos estos síntomas, todas estas afectaciones están no solamente afectando al área de abastecimiento, al área de finanzas, sino que es absolutamente en todo. Y eso es referente a este cuadro. ¿Este cuadro en qué nos ayuda? Bueno, precisamente para identificar síntomas, afectaciones y alcance nada más. Ahora, ujú, tenemos otra herramienta y esto se aplica en cualquier problema. Sabemos que cuando nosotros nos dedicamos a la consultoría, no sé si ya tengas experiencia o va a ser el primer proyecto de consultoría que desarrolles, yo siempre les digo que una cualidad que sí o sí debemos de tener, Marcela, es ser confiables. ¿Por qué? Porque la empresa nos está entregando sus puntos débiles. ujú, Entonces, si ven de nuestra parte cierta parte de desconfianza, en primera a lo mejor y ya ni siguen con nosotros, contratan otro consultor, pero en dado caso puede que no tengan la confianza suficiente para abrirse, entregarnos los datos verídicos. ¿Y qué es lo que va a ocasionar eso? Que nosotros no vamos a poder trabajar con suficiente información y por ende vamos a desarrollar una propuesta de solución que quizás no resuelva o no se adapte a las necesidades de la empresa. Entonces, es por eso que sí, los proyectos de consultoría son un poco tardados en cuestión de que es profundizar, como has visto en el estándar, en cuestionarios, entrevistas, visitas de campo, metodologías, pero todo es, a fin de cuentas, para que la empresa pueda salir de la situación planteada. okey, Entonces, ahorita vamos a continuar con el otro formato, ujú. que es una herramienta que se llama las 5 dimensiones más 1. Te lo voy a Ah, ajá. compartir aquí en pantalla. ¿Tuviste oportunidad de también resolverlo? Sí, pues, la verdad fue como muy, ¿cómo decirte? O sea, fue como muy breve lo que puse, no sé si esté bien, pero Sí, sí, sí. sí lo llené. Ok, perfecto. A ver, dime, ¿qué pusiste en cuál sustancia o identidad? ¿Qué es la sustancia o identidad? Es contestar a la pregunta, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál sería tu problema? Sí, pues mira, yo puse tal cual como problema, pobreza y descontento de la población. Ok. Ujú. Ahora, tenencia del problema. ¿Quién está viviendo el problema? Puse la población de Nottingham, Ok. Ahora, ¿dónde está ocurriendo el problema? en Inglaterra, principalmente en Nottingham y el bosque de Sherwood. Ok, que es la ubicación física y en la organización. Ahora, Ajá. para magnitud absoluta y relativa, ¿qué gastos o pérdidas ha generado el problema? Ahí sí no pude, pues, cuantificarlo porque dentro del documento no venían datos. Ajá, Lo que puse fue qué gastos o pérdidas generados, puse robos, inseguridad, escasez de alimentos e indisciplina. ok. Ahora, perspectiva cronológica, ¿desde cuándo ocurre ese problema? 2 años. Bueno, sobre todo el último año, 1 año. Ok. Y causa, ¿por qué ocurre el problema? Por la fuerte desigualdad económica, la impunidad e injusticia con la que gobierna el alguacil. Ok, bien. Ahora, ahí detecto algo muy importante, Marcela. ¿Qué es lo que nos pasa a veces?
es que abrimos tanto nuestro abanico que nosotros mismos vamos ahondando más de lo que deberíamos en cuestión de solucionar el problema que tiene la empresa. Es Okey. decir, si a ti te contratan, por ejemplo, y los gerentes siempre tienen como un foco, ¿no? Te Ujú, dicen, sí, mira, te contrato porque estoy teniendo muchísima rotación de personal y no sé por qué. Entonces ujú. tú entras, detectas eso, pero si lo hacemos muy grande, como te menciono, por ejemplo, en este caso, ¿por qué te lo menciono? Porque dices de ya de Inglaterra, de toda la comunidad. Es decir, no Ujú. solamente te fuiste al grupo de Robin Hood, sino ya también a los habitantes. Y Okey, recuerda que la consultoría es para la empresa de Robin Hood, no para el pueblo. Ujú. ya. Entonces, ahí hay que enfocarnos en Ujú, solamente para lo que nos dijeron y listo. Obviamente van a salir más problemas y ya como consultores, si éticamente les decimos, mira, tú me contrataste para esto, aquí está el problema, la solución. En el camino fui encontrando todos estos otros factores que te recomiendo tener en cuenta y ya incluso eso te sirve como para venderte, ¿no? Incluso que si okey. sale bien la propuesta, pues te puedan seguir contratando para darle el seguimiento tanto a esa propuesta como a los otros factores que detectaste. Ahora, te voy a compartir en pantalla el, las Entonces, respuestas. o sea, por ejemplo, si entiendo un poquito, a lo mejor antes de ver el documento, si entiendo un poquito lo que me dices, como que me debí de haber concentrado únicamente en el problema principal, que es el problema de liderazgo que está teniendo Robin Hood con su grupo, por ejemplo. Exactamente, así Ok. es. Ajá. Sí, sin tomar en cuenta, por ejemplo, a los habitantes, a quienes asaltan, etcétera. ¿Por qué? Ajá. Porque la empresa es de Robin Hood. Ujú. Ahora, aquí está la herramienta ya contestada, 5 dimensiones más uno. Ujú, Sustancia o identidad. ¿Cuál es el problema? Que tienen un descontrol y organización, falta de liderazgo y estrategias adecuadas. ujú. Tenencia del problema, es decir, quién está viviendo el problema, los integrantes de la banda Los Hombres Alegres, que es la empresa de Robin Hood. Ubicación física y en la organización, ¿dónde está ocurriendo el problema? En el área de dirección. ¿Por qué? Porque a partir de dirección, pues sí, es de que se generan todos los problemas, ¿vale? Ah, magnitud absoluta y relativa, es decir, qué gastos o pérdidas ha generado el problema. Gasto en víveres para que el grupo sobreviva porque el bosque ya no da los suficientes recursos. ¿Desde cuándo ocurre el problema? Esto es la perspectiva cronológica. Desde que deciden aceptar a todos los que se quieran unir a la banda sin considerar nuevas estrategias de organización interna. Si Okey. recuerdas, él decía simplemente con que estés de mi lado, ya, Ujú. con eso es suficiente. ¿Y cuál es la causa? Precisamente de que hay un crecimiento del grupo de manera desmedida, no tiene ningún tipo de control, el liderazgo y estrategias originales ya no son funcionales. Okey. Entonces, de esa manera nos estamos concentrando en el problema de raíz. Ya. Ahora, si notas, ya teniendo esta herramienta de las 5 dimensiones más uno y el otro recuadro donde teníamos síntomas, afectaciones y alcance, los Ujú. podemos complementar y de esa manera hacer la síntesis de nuestro problema, que es el que precisamente me decías hace un momento en alcance del otro recuadro. Okey. ¿Cuál es la descripción del problema o situación actual? Bueno, aquí menciona ya la definición como tal. Actualmente el campamento de los Hombres Alegres, dirigido por Robin Hood, presenta un descontrol organizacional debido a un crecimiento no planeado en el número de integrantes y la falta de liderazgo, así como de estrategias adecuadas para la situación actual, ha generado incumplimiento de objetivos de la banda e insuficiencia de recursos para subsistir. Esto ha requerido de un gasto excesivo en víveres. Ujú. Entonces, si notas, de esta manera podemos hacer un pequeño diagnóstico de la empresa. Ujú. Recuerda, con base en el elemento uno del 249, ¿cómo vas a llegar a esto? Precisamente a través de entrevistas, a través de cuestionarios, de visitas de campo. ¿Por qué? Porque a veces no es lo mismo, tú puedes ir con un gerente, un supervisor, y él te va a decir,
no, pues es que en mi área no me dan los resultados que yo quiero. Pero tú vas a visita de campo y ves que a lo mejor los colaboradores no cuentan con el suficiente material para hacer lo que el gerente quiere. Entonces, aunque ellos tengan toda la disposición, simplemente no se va a poder lograr el objetivo. Por eso es la importancia de hacer visitas de campo, para nosotros mismos ver si realmente se está cumpliendo o no cumpliendo ciertas acciones. Lo mismo las entrevistas, los cuestionarios, sean estructurados, no estructurados o semi, ya va a depender muchísimo de nosotros. Obviamente, cuando son entrevistas, siempre se sugiere que sean semiestructuradas. ¿Por qué? Porque si las hacemos totalmente estructuradas, puede que nos falte abordar información que nuestro entrevistado quisiera otorgarnos o que va a ser de vital importancia en nuestra solución, pero como vamos muy enfocados con ciertas preguntas, las dejamos al lado. De igual forma, si es no estructurada, a veces nos basamos mucho en nuestra experiencia, en nuestra confianza, en nuestros estudios y puede que se nos pasen algunos puntos. En cambio, cuando ya vamos con una entrevista semiestructurada, podemos tocar los puntos a los que nosotros queremos llegar, enfocarnos, pero también dando la libertad al entrevistado de formular respuestas un poquito más abiertas y que a su vez, mientras más información tengamos nosotros relacionadas con el tema, tanto internas como externas, pues va a ser mejor nuestra solución. Y ese es otro tema que son las fuentes de información. Recuerda que deben de ser confiables y aplicables a nuestro caso. ¿Cuáles son las, y esto es, de hecho viene en pregunta de examen como tal, fuentes de información, recuerda, tanto internas como externas. Internas, eh, todo lo que nos ayuda dentro de la empresa para solucionar nuestro problema. Por ejemplo, los últimos reportes trimestrales del año para ventas, Ujú. o también el inventario, o también los contratos de los trabajadores, etcétera. Es decir, toda la información documental que nos puede otorgar la empresa. Ya externo pueden ser normas, leyes, reglamentos, políticas, es decir, que son externas a la empresa, pero que nos pueden ayudar, ¿vale? Ok. Y listo, obviamente también podemos apoyarnos de artículos científicos, libros confiables. Entonces, de esa manera vamos a acercarnos un poquito a la solución. Ahora, retomando el estándar 249, en el elemento uno ya tenemos lo que es la descripción del problema o situación actual. Ujú. Ahora, en tu caso, Marcela, ¿ya tienes pensado cuál es el tema de tu consultoría? No, la verdad todavía no. ¿Ok? ¿Vas a querer hacerlo con un caso real o con un caso lúdico? No, yo va a ser lúdico. Ok, perfecto. Sí, y eso les recomiendo a todos. Ujú. ¿Por qué? Porque en una consultoría, como les mencionaba bueno, hace un momento, ocupamos muchísimo tiempo y a veces no disponemos de él. Por Ujú. ejemplo, en su caso, son consultor formativo, ¿verdad? Pues creo que, bueno, es que ya me perdí un poquito porque no sé si es consultor formativo o consultoría en general. Ah, no, me Ah, refiero sí. al paquete que adquiriste. Sí, es consultor Son tres formativo, sí. certificaciones, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ustedes van a tener un año a partir de que se les Ujú. asignó evaluador en el 301 para evaluarse en los tres estándares. Sí, correcto. A veces pasa que si nosotros dependemos mucho de una empresa, Sí. el gerente empieza a mover nuestros Ujú. cronogramas, se empieza a desfasar, no nos dan suficiente información y aunque uno quiera hacer un trabajo de calidad, no nos lo permiten y más puede pasar en que no tengamos experiencia. Entonces, ¿por qué? Ujú. Porque precisamente no quieren abrir su campo a esa parte. Sin embargo, yo les recomiendo precisamente que tomen un caso lúdico. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden, entre comillas, controlar el tiempo, pueden Ujú. diseñar el guión de la entrevista, van a diseñar los cuestionarios. De manera lúdica dicen, no, pues sabes qué, con base en mi experiencia,
yo fui, entre comillas, a visita de campo y detecté esto. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder avanzar en su certificación sin tener Ujú, problemas de tiempo. Y les recuerdo, aunque tienen un año, pues no se les recomienda que lo tomen porque ahorita claro, tienen la información fresca y lo pueden ir desarrollando más rápidamente. Ahora, cuestión de costos, por ejemplo, ya en la práctica, ya con esta certificación, no hay un tabulador que nos diga, ¿sabes qué, consultor? Puedes cobrar esto. Sin embargo, muchos cobran por etapa, es decir, ujú, ¿sabes qué? La primera etapa es un diagnóstico y esa te la cobro en tanto. La segunda es la propuesta de solución, te la cobro en tanto. La tercera, diseñar la propuesta o implementarla, etcétera. Otros trabajan por horario, es decir, ¿sabes qué? ujú, Yo por hora te cobro tal, etcétera, o por proyecto. Entonces ya va a depender mucho de nosotros cómo queramos manejarnos, pero sí es importante que siempre, en este caso, nos alineemos con el estándar 249, que es primero detectar la situación planteada de una manera correcta, porque si no lo hacemos así, pues ya todo lo demás no tendría caso. Después, diseñar la propuesta. Ahora, en este punto, para fines de evaluación, solamente les van a pedir una propuesta. Ya en la vida real siempre se recomienda tener mínimo dos. ¿Por qué? Porque tú se las presentas a tu consultante y les dices, ¿sabes qué? Mira, esta propuesta con estas ventajas, con estas desventajas, con estas implicaciones, recursos, y tengo esta con también ventajas, desventajas, etcétera. Entonces, es importante, ¿para qué? Para que el consultante también vea de nuestra parte esa disposición. Y recuerden que los estándares de competencia siempre nos manejan actitudes, hábitos y valores, los ujú, cuales debemos de ir también desarrollando. No solamente ver a la empresa como un ingreso económico para nosotros, sino también estamos ayudando a una empresa para que siga manteniéndose a flote, para que siga a lo mejor pagando nómina. Y también de esa parte de consultor, pues el desarrollar, como les menciono, estas actitudes, hábitos y valores, por ejemplo, de confiabilidad y responsabilidad sobre todo, ¿vale? Entonces, con estas partes estas herramientas y técnicas que vimos hoy, que son los recuadros, les enfatizo, van a poder desarrollar el problema, bueno, más bien la definición del problema que tienen y con ujú, base en él ya ir empezando a desarrollar sus documentos. ok, Ahí en la plataforma de ICE México Online vienen sí, una pestaña de materiales con unos formatos sugeridos. Si ustedes, en este caso, si tú, Marcela, quieres diseñar uno propio, adelante, no hay ningún problema. ¿En qué hay que basarnos? En la ficha técnica. Ahí también viene. En la ficha técnica, en la parte de productos, siempre hay que guiarnos, hacer nuestros productos con base en ellos. Yo les recomiendo que sí usen los productos sugeridos porque de esa forma, literalmente ahí viene un solo Word, que es de muchas páginas, pero ahí viene recuadro por recuadro, reactivo por reactivo, y les dice, aquí escribe esto, aquí escribe aquello, aquí perdón, copia. ¿pero en dónde? Ahí en la plataforma dice México Online, va a Ajá, venir una pestaña, ya ves que viene introducción, sí, lección uno, etcétera. Va a venir una pestaña que dice materiales y sí, en esa pestaña viene unas plantillas sugeridas. Igual, si no la encuentras, te voy a sí, dejar de por hecho, acá. bueno, es que, ahorita, digo, no he terminado de ver todos los videos porque sí son bastantes en este estándar. Sí. Entonces, digo, el manual viene súper completo, el manual del participante, y donde viene el manual, ya ves que también viene la ficha y vienen unos formatos, pero no sé si en Ujú. los siguientes, ya ves que viene como por capítulos, no sé si en los Sí. siguientes capítulos también vengan formatos adicionales. Me parece que no, viene según recuerdo, en la parte de introducción. Ahí viene de introducción y viene lección materiales, pero si no, de igual forma, te voy a dejar Sí, mi correo. Bueno, les gracias. dejo el correo, es geonadab@6ds.com, es geonadab@6ds.com. Aquí lo puse en el chat. Ajá. O mi número de teléfono 461-106-0888. Por cualquier medio me puedes contactar si no encuentras ese machote y por ahí te lo comparto.
Em, Como te menciono, Ok, ahí viene, incluso nada más como recordatorio, en ese documento viene para llenar la parte de desempeños, productos y conocimientos. Si tú solamente le mandas a tu evaluador la parte de productos, está bien. ¿Por qué? Porque es lo que va a evaluar con una lista de cotejo. Los ok. desempeños y conocimientos están de más. Ahora, yo te recomiendo que sí llenes esa parte, porque el día en que te evalúes, Ujú, vas a ocupar precisamente esa parte de desempeños. Así que de una vez ya lo tendrías elaborado y se te facilitaría el día de la certificación. ok. Bueno, eso es referente al elemento uno. Ahora, de esta parte, Marcela, ¿alguna duda que tengas? No, de esta parte hasta ahorita no. Perfecto. Entonces, mm, mira, voy a compartir tantito el estándar. Ujú, ¿Ok? Aquí está el estándar 249. ujú, Y el elemento uno dice que va a venir una entrevista. ¿A quién? A las partes involucradas. En este caso sería el consultante. Recuerden que esta entrevista es una completamente inicial. Se supone que aquí todavía no tienen referencia total de qué es el problema y es precisamente que las preguntas deben de ir enfocadas a eso, para ir empezando a detectar, a inferir cuál es la situación planteada. En cuestión de productos, si ocupan ustedes el Word que viene ahí en la plataforma, como les mencionaba ahorita, ahí viene tal cual de qué escribir, cómo escribirlo. Quizás se les llegue a dificultar, bueno, no dificultar, sino hacer como a lo mejor incluso un poco capcioso, porque en muchas partes dice exactamente lo mismo. El alcance, por ejemplo, viene como 4 veces. No es que cambie, simplemente va a ser el mismo. En muchas, de hecho, en muchos de los recuadros que vienen, literalmente dice copia lo que escribiste en tal punto. ¿Por qué? Porque este estándar es muy repetitivo, porque lo necesita. En este caso, por ejemplo, el alcance debe de ser congruente. Si nosotros en nuestro elemento uno, que es la identificación del problema, decimos que el problema afecta a dos áreas, a ventas y a mercadotecnia. Entonces, la solución que nosotros propongamos también debe de afectar a ventas y a mercadotecnia para que haya esa congruencia. ujú, Entonces, en ese documento deben de describir el problema planteado. ¿Qué debe de incluir? La afectación de la situación actual, que si llenan previamente los dos recuadros que vimos en el caso de Robin Hood, ya lo van a tener. El alcance, de igual forma, recuerden que el alcance se refiere a las áreas en las que se ve afectado por el problema, incluir la integración de la información obtenida, contener la interpretación del problema y sus afectaciones, que de igual forma ya lo tendrían. Afectación detectada de la situación actual debe de ser congruente con la integración de la información. ujú, La integración de la información presentada en la descripción del problema debe de incluir la información recopilada, ser congruente con el problema planteado por el consultante e incluir la interpretación de la información recopilada. Ahora, este estándar es abierto en el sentido de que no nos dice, ¿sabes qué? Utiliza esta metodología ujú. en esta parte. Simplemente dice, utiliza una metodología ya con la que tú te sientas más cómodo, con la que tengas a lo mejor más experiencia, que ya hayas aplicado, etcétera. Entonces, en esta parte nos da esa ventaja de nosotros sentirnos más cómodos y de esa forma trabajar de una manera más segura. Ok. Reporte de metodología empleada en la identificación del problema. Hay que incluir la definición del problema, que es básicamente el punto que vimos anterior. El establecimiento de un programa de entrevistas a los involucrados para identificar la situación o problemática que se requiere solucionar. Es muy importante de igual forma que en este establecimiento del programa de entrevistas, permíteme tantito, ¿eh? Sí, Disculpa. no. Eh, Comentaba, es muy importante que en ese establecimiento de programa de entrevistas de igual forma se involucre
en congruencia con el alcance. Por ejemplo, siguiendo con la ejemplificación que te mencionaba, sería a lo mejor el encargado del área de ventas, el director de mercadotecnia, a lo mejor dentro de ventas, como tal un vendedor o un asistente, etcétera. Es decir, personas que realmente nos vayan a dar información que integre nuestro problema. Después hay que incluir la identificación de las áreas involucradas. Esto ya lo tenemos, entonces nada más vamos a copiar y pegar. Incluir el establecimiento de los estudios o pruebas a realizar, de los requerimientos, por más mínimo que sea. Por ejemplo, si para una entrevista voy a ocupar una laptop, una agenda, los reportes de ventas, etcétera, hay que Ujú. establecerlo ahí. De igual forma, hay que incluir un programa de observaciones de campo, la búsqueda de información documental. Documental aquí se refiere tanto interna como externa, lo que les mencionaba hace un momento, y contener la forma en que evaluamos la información obtenida. Ahora, la guía de entrevistas, aquí ya tal cual viene, qué es lo que debe de contener, también el cuestionario, qué es lo que debe de contener, perdón, elaborado de búsqueda de información documental, de información tanto interna como externa, y el reporte elaborado de la visita de campo. Si notan, aquí en la ficha técnica va a ser su mejor amiga ahorita. ¿Por qué? Porque en la ficha viene todo lo que tiene que tener el documento y específicamente qué y cómo. Entonces ya nada más sería cosa de irlo vaciando. Por eso les recomiendo que usen el documento de Word que viene, me parece que vienen tres, uno que es completo, otro dividido en muchos Word y un Excel. Yo les recomiendo, solo es recomendación, ya cada quien se acomoda más con cierto programa, el Word que es uno solo, porque ahí viene continuo desde el elemento uno hasta el elemento 3. Y listo. Esto sería referente al elemento uno en cuanto a productos. Tocamos un poquito de desempeños, pero eso lo van a ver con la maestra Laura ya en la última sesión para ver cómo se van a estar evaluando. Y en conocimientos, bueno, hay que irnos empapando sobre tipos de entrevistas, tipos de cuestionarios, indicadores, fuentes de información y metodología de investigación de problemas. En Ok. cuanto a actitudes, hábitos y valores, en este elemento solamente nos piden que seamos limpios en cómo presentamos la información. En este caso dice sin tachaduras, sin enmendaduras, porque normalmente en la naturaleza del estándar era presencial. Ya después de la pandemia fue Ok. que se hizo virtual. Así que en este caso simplemente pudiera ser, no es lineamiento. Podemos interpretar sin tachaduras, sin enmendaduras, a lo mejor sin faltas de ortografía, ¿no? Pero es una suposición porque como tal, literal, lo que se les va a evaluar es la limpieza, que el documento esté sin tachaduras y enmendaduras, que en este caso como es electrónico, pues se va a dar por hecho que lo está. Y orden, la manera en que presentan la Ujú. información apegada a la secuencia metodológica propuesta, que es simplemente que vayan respetando cada uno de estos lineamientos. Porque recuerden, lo que aquí viene por puntitos, el día de la evaluación, se convierten en reactivos de evaluación que cada uno tiene un puntaje diferente, pero lo tiene. Entonces, Ok. para que estén muy al pendiente de ello. Y esto es referente al elemento uno, que es identificar la situación y o problema planteado. Marcela, ¿alguna duda que tengas? Pues no, creo que no. Em, no, hasta ahorita no. Es que, bueno, yo creo que salen más cuando va uno armando Sí, los exacto. documentos, ¿no? Sí, Entonces, así es. y pues sí, ahorita, o sea, haz de cuenta, yo le di una primera leída que me quedó como muy claro el proceso de diagnóstico, o sea, los pasos para la consultoría. Ujú. Este, Porque, digamos, no la he hecho como 100% formal, pero, pues sí, dentro de lo que era mi actividad, era como que siempre resolver problemas, ¿no? Entonces, pues siempre Sí. haces un diagnóstico, planes de acción, o sea, implementación. Y ese es un poco, bueno, eso sí me salió ahorita un poquito mi duda. O sea, al momento de hacer el diagnóstico, yo me tengo que presentar el caso lúdico hasta la implementación.
No, no te preocupes. No se pide implementación en este estándar para fines de evaluación. Simplemente que Solución. la, ajá, exactamente la solución y viene una parte de desempeños que es presentar la propuesta de solución. Pero Ajá, en este caso, como va a ser un caso lúdico, también va a ser lúdica la presentación. El día de tu evaluación vas a estar con una persona que va a simular ser el consultante y a esa persona le vas a presentar la propuesta siguiendo ciertos lineamientos, pero hasta ahí. ok, sí. Sí, eso nos comentaba Ok, entonces sería hasta la presentación, o sea, es seleccionar una problemática, hacer todo el proceso, y llegar a la propuesta, o sea, bueno, presentar una propuesta, de solución y de implementación y digamos económica, ¿no? Así es, Y ahora exactamente. sí me queda, bueno, lo que sí estaba teniendo un poquito de duda, al momento de, obviamente, y de todas maneras, al momento de hacer de las primeras entrevistas, digamos que es un poquito como el caso de Robin Hood, ¿no? O sea, yo tengo Ujú, afectación, en todas las áreas del organigrama. ujú. Entonces, al momento de presentar ya la solución, puedo escoger una. Sí, si nos vamos igual, recuerda, va a haber muchos lineamientos que dice, existe congruencia entre la información obtenida o recopilada, es decir, de la fuente documental interna o externa, con Ujú, tus entrevistas, visitas de campo, cuestionarios, etcétera. Entonces, ahí va a depender también mucho no del estándar, sino del evaluador, en el sentido de que todos los evaluadores siempre se van a enfocar con el estándar 249, pero te va a ujú, decir, ¿sabes qué? Aquí menciona que bueno, que el problema ataca a 5 áreas, pero tu solución solamente está en una. Entonces, ¿qué pasa con las demás áreas? Yo te recomiendo, solamente de sugerencia, que si va a ser el caso lúdico, lo hagas de una manera muy sencilla y especificando que el alcance va a tener en un una, área o ok. máximo dos, precisamente Ujú, para que lo que te decía, no abras mucho tu abanico y te ujú, enfoques en una parte. Ujú. ok. Okey. Sí, sí, bueno, digo, ya con esa recomendación y un poquito con el caso que hicimos de Robin Hood, que, digo, a veces, cómo piensa a veces la mente, ¿no? Sí, Entonces, pero sí, o sea, para tratar de, ¿cómo se llama? De evitar ese cuestionamiento, ¿no? De: "Oye, aquí hay más afectaciones, porque tu solución no las ataca?", ¿no? También. Okey. exacto. Y recuerda que a lo mejor la afectación o los síntomas están en 5 áreas, pero tal como en el caso de Robin Hood, Ujú, el área de dirección general era la que había que atender y de ahí la solución se va a extender a todas las áreas. Lo okey. mismo pasa Ah, acá. A lo mejor nuestro problema ataca a lo que te decía, ventas, mercadotecnia y finanzas, ¿no? ujú, Pero el problema real está en GTH porque siempre es una mala contratación. mm, Entonces, ¿a dónde vamos? Nuestra solución va a ir directo a GTH y de ir solucionando ese problema, ya se van a quitar todos los síntomas en todas las áreas, ¿vale? okey, Entonces, siempre va a haber un sesgo, pero hay que minimizarlo obteniendo buena información. Ujú. okey. Bien, Sí, no, Marcela, me ¿alguna queda otra muy duda? claro. No, Perfecto. por ahorita sería todo. Muy bien, Marcela. Entonces, pues esto sería todo por esta sesión. Siguiendo con el calendario, no lo tengo a la mano, pero me imagino que tienen su siguiente sesión el martes Ajá, 24 a las 5, pero igual por ahí les están mandando el correíto para confirmar. Igual okey. me dio gusto estar contigo en esta sesión y cualquier duda estamos en contacto, ¿vale? Sí, muchas gracias. No hay de qué, que tengas bonita noche, nos vemos. Igualmente, bye.